número 10. Sí, no sé, dice la reunión se está grabando. Bien, muy bien. Bien, pero me tapó acá, mamá. Gloria a Dios, esperen que tengo un problemita acá. Ahí está. Vamos ahí, gloria a Dios. Lección número 10, la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte y resurrección. Vamos a ver nosotros, el que tiene el material va a poder seguirlo. ¿Tiene material del cielo? Sí. Van a ver que son 8 días, desde el sábado hasta el próximo domingo, ¿sí? Son 8 días porque son el día de la Pascua y los panes sin levadura. Así que vamos a estar en esta última semana del día sábado hasta el día domingo, que es su resurrección. Hoy vamos a estar del día sábado hasta el jueves, pero vamos a nombrar así brevemente los acontecimientos que pasaron. Y hay una de las cosas que yo les voy a sugerir para que ustedes puedan afirmarse en esta pequeña enseñanza. Esta semana es muy fundamental poder ver la cronología, cómo sucedieron las cosas, para que usted no entre por ahí en una creencia o creer que falta un día. Porque según el Evangelio de Juan parecería que falta un día, ¿sí? Pero viendo los hipnóticos se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo hizo la cena del Señor el día jueves. Por ende, después le va a quedar viernes, sábado y domingo para su resurrección, que son 3 días justos, ¿sí? Entonces, acuérdese, si usted lee el Evangelio de San Juan solo, va a parecer que le falta un día, pero no le falta un día, ¿sí? Entonces, es muy importante mirar ahora cronológicamente los sucesos en esta última semana para que su corazón se quede tranquilo, ¿sí? Bien, entonces, si usted lo ve así, yo le voy a empezar el día sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y hoy vamos a llegar hasta el jueves. Va a quedar el viernes, sábado y domingo, que vamos a ver viernes juicio y muerte, sábado la tumba sellada y domingo resurrección. Esos van a quedar para la última clase, la que viene número 11. Hoy vamos a hablar del sábado hasta el jueves y vamos a ver cómo empezó esto del día sábado. ¿Sí? Vamos a leer un poquito San Juan para darnos cuenta del por qué. Ahí vamos a buscar estos temas de que quizá nosotros los pasamos de largo, ¿sí? A no leerlos todos juntos. Entonces quizá no vemos los detalles que dice uno que son importantes para el complemento de los otros. Entonces vamos a ver que cuando leamos ahora al principio, San Juan es el único que dice faltando 6 días para la Pascua, y usted va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, da justo el jueves la Pascua. Entonces ya Juan lo había premeditado y había dicho cuál era su última semana. Bueno, vamos a ver que ahora empieza él diciendo faltando 6 días para las Pascuas. Los otros no los dice. Por eso que es importante leer todo junto para que toda la información venga y nosotros sepamos exactamente día a día cómo fue la última semana. Amén. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Gloria sea al Señor. Vamos a darle gracias en este día tan hermoso. Que Dios bendiga a esta nación, Argentina, como a todas las naciones. Por algo la puso el Señor. Él le dijo a los atenienses, le dijo muy bien, que el Señor es el que ponía las habitaciones, en lugar de las habitaciones de nosotros, y mudaba los tiempos. Así que bendiga a Dios a esta nación, también bendiga a Dios a los siervos. Hay siervos muy lindos, grandes en el Señor, que hoy cumple años en su ministerio. Así que gloria a Dios por eso. Hay un ministerio muy grande que cumple 38 años. Entonces, es bueno también honrar a las personas. Si han tenido errores o no han tenido error en el Señor sabrá con ellos. Pero la perseverancia siempre hace de que uno pueda tener el respeto suficiente para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Entonces, vamos a orar, mis hermanos queridos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Tú eres Dios. Tú eres el Salvador de las almas, Señor, Padre de la gloria. Tú eres quien, Señor, se llevó por amor a nosotros y por amor al Padre todos los pecados en la cruz del Calvario, Señor. Tú te hiciste maldito por nosotros, Señor, sabiendo que aún en ese momento el Padre, Señor, te dejaría, papá, por un instante, Señor Jesucristo. Por eso tú clamaste, Elí, Elí, lama sabataní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
era necesario para que todos nuestros pecados se vayan, sean pagos, Señor, para que nuestros pecados ya no sean pasados por encima, sino borrados, Señor, de la cuenta, Padre, que nos era en contra de nosotros. Gracias, Señor, porque muy pocas veces tomamos conciencia del precio tan grande que pagaste por nosotros, Señor. Ese precio de sangre, papá, que nos trajo a nosotros libertad, papá, que nos trajo vida eterna por los siglos, Dios. Gracias porque por eso hay oportunidad de ser salvos nosotros y la generación que viene y hasta que tú digas basta, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso y sé que no lo harás sin traer advertencia. Muchas gracias, Señor, por este día hermoso que nos has regalado. Gracias por todas las cosas que hemos podido hacer, aún las que nos has permitido pensar. Señor, Padre de la gloria, Señor, hermoso nuestro, papito lindo, aún en el cielo no se puede pecar, pero aquí en la tierra le has permitido al hombre tener un tiempo de reflexión. Aún pecando, Señor, tú nos amas, papá. Gracias, Señor, porque nos llamas al arrepentimiento cada día, porque no te olvidas de ninguno de nosotros, Señor. Papito lindo, este hermoso tiempo, Padre, este hermoso momento, lo usaremos para estar en comunión contigo, Señor, para tener más fuerza, para reverdecer en el Evangelio y para que el tiempo que tú determines, Señor, lo pasemos trabajando para ti. Abre las puertas cuando tú digas, Señor, Padre de la gloria, pero que sean, Señor, para cosecha, para beneficio del cielo. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que no ha bajado los brazos, que se ha mantenido en la brecha, que en su puesto de batalla siempre, Señor, Padre de la gloria, aunque había días de lucha, días de duda, Señor, pero no hemos dejado de levantar el escudo de la fe. Gracias, Señor, porque tu palabra ha venido permanentemente a nuestras vidas, a nuestros corazones, para no olvidarnos de que tú estás con nosotros. Bendecimos tu palabra, bendecimos la antorcha hermosa que has puesto en nuestros corazones, bendecimos este ancla del alma, Señor, y queremos conocer más sobre esta semana, Señor. Venimos para que tú nos alimentes, Dios. Espíritu Santo, toma dominio, control, Señor, de todo y cada uno de nosotros, Señor. Reprende aquello que no comprende, Señor, Padre de la gloria, ni está para poder entenderlo del cielo. Echa por tierra toda tiniebla, Señor. Enmudece y echa fuera todo aquello que pertenece al maligno y permítenos estar, Señor, juntos como hermanos, hermanado por el Espíritu Santo, Señor, a tus hijos. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, Padre de la gloria, bendecimos este estudio y a cada familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lección número 10, la última semana de la vida terrenal. Vamos a ver un cuadro. Si usted no tiene el cuadro, no importa, escuche. Alguien que no haya tenido el material o no haya podido imprimirlo. Antes de hablarle, quiero resaltar lo que pasa en el cuadro. En el cuadro, los que lo tienen van a tener día sábado, empiezan el día sábado esta lección, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. El día sábado dice es ungido en Betania. Vamos a ver cómo es esto del ungimiento y quiero que lo escuche bien porque muchos lo han querido dividir a este ungimiento, ¿sí? Domingo, entrada triunfal. El lunes, purificación del templo y maldice la higuera. El martes, 3 parábolas, 4 preguntas, 8 ayes, 8 juicios. El miércoles, profecía del futuro, 7 parábolas sobre su segunda venida. Y el jueves, la última cena, Getsemaní y su detención. Eso es lo que vamos a ver un poquito hoy, algunas cosas más por encima de la otra, pero para que fijemos nosotros ahora ya cómo fueron los sucesos, ¿sí? Ya cómo fueron, ya cuando nosotros hablemos que ungido en Betania, sabemos que faltaban 6 días para la Pascua. Entonces, cuando es ungido justamente en la casa del leproso, justamente donde había sido resucitado estaba Lázaro ahí a sus hermanas, se habían juntado para hacerle una cena a él, entonces sabemos que ese era el día sábado, faltaban justamente una semana, 8 días para que el Señor resucitase. Entonces, se venían ahora todas estas enseñanzas, vuelvo a decirle, cada vez que él se acercaba más a cumplir lo que el Padre le había dicho, su corazón se ponía más al tono con las personas que iba a dejar. Su corazón anhelaba muchísimo que hicieran un vuelco los hombres, justamente el pueblo de Israel, y lo comprendiesen, lo aceptasen. Por eso él se ponía cada vez más duro con las personas que deberían de entender y llevaran adelante el pueblo de Israel.
Por eso es que ahora ya empieza él, vamos a ver ahora que él ya empieza a decir realmente, yo vengo como el Señor, vengo a visitarlo. Por eso vamos a ver qué significaba un pollino, por qué él entró en un pollino, no entró en un caballo. Entonces, todas estas cosas que él venía ya como rey, él decía que era como rey, pero empezaba a figurarle de que no era un rey común y corriente, porque había personas que en aquel entonces figuraban como el brazo armado de Israel. Entonces estaban esperando a un ungido diferente a lo que lo esperaban las demás personas, y llamados los celotes. Los celotes esperaban a un rey distinto, totalmente distinto a lo que se presentó Jesús. Por eso una de las cosas que le sorprendió cuando él entró en su gran entrada triunfal, van a ver que lo que le sorprende es que entró en un pollino. Entonces, todas esas cosas nosotros lo vamos a ver para ver por qué ellos después lo rechazan si le dijeron Hosana, ¿sí? Ahora después pueden llegar a rechazarlo, el que le dijeron Hosana, salva hoy. Entonces, esas cosas vamos a verla ahora y es necesario que prestemos atención. Voy a empezar hablando de las Pascuas y voy a terminar hablando de la Cena del Señor. Creo que algunos ya nos han escuchado y ya nos queda claro la diferencia entre la Pascua y la Cena del Señor. Algunos otros no han escuchado y todavía siguen mezclando lo que es la Pascua con la Cena del Señor. Algunos todavía siguen comiendo huevito de Pascua y rosca de Pascua sin saber que, a pesar de que es rico, lo que representa no es cierto. Entonces ahora vamos a empezar a ver esas cosas que estamos viendo. Dice, durante la semana de la Pascua, y acuérdense que eran los 7 días de los panes sin levadura, pero también la Pascua. Por eso generalmente ustedes van a ver que son los últimos 8 días o los primeros después de la Pascua. Dice, durante la semana de la Pascua, los judíos celebran el tiempo en el cual Dios los liberó de Egipto. Cada familia judía mató un cordero, y cuando el ángel de la muerte vio la sangre del cordero untada en el dintel de las casas, pasó de largo y los israelitas fueron salvos. Las generaciones futuras debían celebrar siempre la Pascua del Señor. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 12. ¿Qué cuadro más hermoso fue esto para preparar el camino para Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fue muy apropiado que muriese durante la semana de Pascua. Entonces, divinamente, ¿se acuerdan? Al principio fue todo preparado para que el Señor supiese y hiciese entender a su pueblo por qué justamente era necesario que su hijo muriese en ese tiempo. No era porque ellos lo arrestaron, no era porque les permitieron, no era porque, simplemente porque Dios ya tenía planeado que sea así, con la única razón de que se diese cuenta todo el mundo que venía la oportunidad de ser salvo. Más aún los que ya venían sabiendo qué significaban estas cosas, pero estaban totalmente entenebrecidos. Dice, día sábado, es ungido en Betania. Antes de comenzar con todas estas cosas, vamos a ver ahora el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Espérenme que lo busco. San Juan, capítulo 12. Versículo 1 al 11. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo sacó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaban los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro.
Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me Ahí está, tendrán. hermano. Gloria a Dios. Ahora, quiero que presten atención a esto, hermanos queridos. Dos cosas que vemos acá. Ahora lo vamos a ver mientras busquen Mateo 26. Pero escúchenme, dos cosas que vemos acá, por favor. Una, que anuncia que faltaban 6 días, dice 6 días antes de la Pascua. Segundo detalle que dice acá. Entonces, dice, 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la tercera, que dice acá, pero dijo esto, dice, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Acá especifica de que faltaban 6 días para la Pascua, de que fue ungido en sus pies y de que fue Judas el que se enojó, ¿no? Ahora vamos a buscar Mateo 26, por favor. Espera, que lo busquen. Mateo 26. Del 6 al 13. Y observe usted en su Biblia los detalles, por favor. Escuchemos. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberlo vendido a un alto precio y el dinero darlo a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Gloria a Dios. Acá dos detalles que no estaban en Juan. El primer detalle es dónde fue la casa donde hicieron la comida. ¿Sí? Entonces, en Juan parecería que fue en la casa de Marta y María, pero acá especifica que no fue en esa casa, sino en la casa de Simón, un leproso, uno que había sido leproso. Y otro detalle que cuenta acá es que acá dice que una mujer con un vaso alabastro de perfume de gran precio lo derramó sobre su cabeza, cuando en Juan dice en los pies. Ahora, el tercero dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, acá habla de los discípulos y no habla de Judas Iscariote solamente, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros miremos todas estas cosas juntas para ver detalles. Entonces, a ver, entre los salvos ya empezaron a juntarse en agradecimiento a Cristo. No era importante el lugar, sino el hecho de darle honor, ¿eh? Entonces, mire usted cómo era esto. Dios empezaba a hacer cosas tan grandes y aún en su última semana, más allá que después vamos a ver que los retó muy grandemente a los fariseos, saduceos y escribas, pero empezaba a hacer cosas milagrosas ya de por sí en cómo reaccionaban las personas una vez que son sanas. Tenían un resucitado y un sano de lepra. Ya no importaba la casa de quién era. Cuando nosotros sabemos que un judío jamás, si está sano, se hubiese juntado con uno que era leproso. No importa si se hubiese curado. Al quedarse ya marcado como leproso, si era curado, iba delante del sacerdote y se iba a hacer su vida. Era muy difícil que volviesen a juntarse. El Señor Jesús empezaba a hacer estas manifestaciones por el Espíritu Santo. Ya no había el lugar de importancia, sino de importancia eran aquellos que venían a agradecerle. Y esas cosas lo hace el Señor aún hasta hoy. Ya no importa de qué nos curó el Señor. Lo bueno y que reconocemos es que el Señor nos curó a nosotros. Y eso hace de que nosotros realmente demos testimonios que somos nueva criatura. No mirando el pasado de la persona, sino el presente. Porque si no, lo definimos como alguien que no es nuevo. Cuando en realidad Dios marca desde el principio, antes de su iglesia, de que todos somos nuevos. Entonces, esa de las cosas que deben maravillarnos a nosotros. Otra de las cosas que nos maravillamos es que aún la maldad, estando Jesucristo, toma dominio y control no solo de uno, sino de todos.
Porque si bien en Juan especifica quién fue el primero que se enojó y da las razones por qué se enojó, ¿sí? Porque dice que esto, ¿cómo era? Dice, valía el sueldo de un año 300 denarios. Entonces, ¿cómo no se vendió y se dio a los pobres? Pero la verdadera intención que dice Juan era porque él tenía la bolsa y robaba. Pero acá Mateo dice que todos le siguieron la corriente, porque acá dice que los discípulos. Entonces, uno empezó a opinar mal sobre lo que le estaban haciendo a Jesús y los demás, en vez de contrarrestarlo o decir, no, si a mí me parece que está bien, se juntan al montón de lo popular y no a lo sobrenatural que hace Cristo. Porque acá dice, los discípulos se enojaron. O sea, lo escucharon a Judas y a Iscariote y ya empezaron a decir, y sí, tiene razón. Y sí, se podría haber vendido. Antes de la intervención de Jesús, todos se dejaron llevar por un mal sentimiento, por un mal sentir, por una mala manera de obrar de alguien. Y eso es lo que nos enseña también a nosotros. Cuando viene Jesús, debemos de juzgar dependiendo de lo que hizo Jesús y lo que opina Jesús, no de lo que opinan los demás. Porque muchas veces, antes de que hable el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que estamos opinando como todos aquellos que se equivocaron. Otra de las cosas que dice acá, que lo ungió en la cabeza. Y Juan dice que lo ungió en los pies. Y eso es una manera de ver dónde estaba uno y el otro. Los que estaban adelante lo vieron que el ungimiento fue desde la cabeza, pero hacer tanto perfume llegó hasta los pies. Por eso que ella, como estaba en la parte de atrás, y si ustedes se acuerdan y habrán leído cómo se tratan, en aquel entonces cómo se sentaban en un almohadón de costado y los pies quedaban para atrás. Si lo ungieron en la cabeza le caían los pies y por eso Juan desde este lado pudo ver que le ungió los pies y lo enjuagó con sus cabellos. Los que estaban del otro lado vieron que cayó en la cabeza el ungüento. Pero lo importante también es esto, lo que le dice Jesucristo a ellos. Y acá habla de una acción que trae otra sin que pueda sacarse las dos de sí. Porque le dijo, déjenla en esta mujer porque lo que hizo fue bueno. Y les explica algo Jesús. Le dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. ¿Qué es lo que le está hablando? Parecería que Jesús está condenando a alguien diciéndole, algunos de ustedes no me van a tener, ¿sí? Pero no está diciendo eso, está diciendo que la adoración es mucho mayor que la obra social. Pero la adoración es imposible sin que después venga la obra social. Lo que le está diciendo, mire, ustedes tienen que aprender ahora. ¿Por qué? Porque acuérdense que le estaba hablando a judíos y para los judíos era muy importante la bolsa de la justicia o la bolsa de las limosnas. Era tan importante que algunos tenían grandes bolsas de justicia o de limosna para creerse más piadoso que otros. Acuérdense de que parte de lo que ellos tenían que gastar del diezmo lo tenían que gastar en Jerusalén, dándole de comer a los pobres y comprando comida ahí dentro de Jerusalén. Esa era la bolsa de justicia. Por eso el Señor les aclara, le dice, no, escúchenme, ustedes siempre van a poder hacer justicia porque siempre van a tener pobres, pero muy pocas veces me van a poder adorar de la manera en que esta me adoró. Porque ahora lo van a tener que hacer en espíritu y en verdad, pero esta se adelantó, no le importó lo que me dio a mí y me adoró primeramente porque yo todavía estoy acá. La adoración era más importante que la obra social, pero no significa que la obra social no va a venir cuando nosotros adoremos primero a Jesús. Esas son las cosas importantes que nosotros debemos aprender justamente al mirar todos los evangelios juntos. Entonces, no solamente significa algo así al azar que fue ungido, sino que empezó a enseñar porque debían de cumplirse profecías sobre su vida. Y cuando se cumplen profecías, entonces está demandándole al pueblo de Israel que no había manera en que ellos no podían creer. Dice, lee el relato entre los tres evangelios para tener todos los detalles. Dice, el alabastro era de nardo puro, valía 300 denarios, el sueldo de un año. Mateo dice que ungió su cabeza y Juan menciona sus pies, pero al derramar tanto perfume cayó desde la cabeza hasta sus pies y le enjugó con sus cabellos. La casa se llenó de olor a perfume, o sea, la verdadera adoración llena la casa del perfume de su presencia. Por eso le digo, es imposible no ser piadoso cuando adoramos a Dios, ¿sí?
Judas el ladrón se quejó del desperdicio. Según Juan, Mateo dice que los discípulos se quejaron probablemente, los demás escucharon a Judas y se contaminaron con la actitud. Cuidado de no contagiarse con malas actitudes alrededor suyo. Dice, según Mateo, Judas entonces, aparentemente enojado por la pérdida del precio del perfume, convino con los principales sacerdotes entregar a Jesús por solo 30 piezas de plata. Era el precio de un esclavo. Esto cumplió con la profecía de Zacarías 11:12. ¿Quiere leerlo, por favor, Zacarías 11:12? Fíjese, a Jesús le derramaron el sueldo de un año. A él lo vendieron por el precio de un esclavo. Y si usted mira un poquito más atrás, el precio de un perro. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no dejadlo, y pesadlo por mi salario 30 piezas de plata. Gloria a Dios. Por eso él, siempre que hacía algo, era cumpliendo primeramente con todas las profecías que había sobre su vida. Por eso él dejó que esta mujer, que no tenía nada, dio todo lo que había guardado como un tesoro. Pero también aquellos que no lo apreciaban, dieron el precio justo en el cual su padre ya había marcado para él. ¿Sí? Y claro, mucho habrá dicho, pero lo vendieron a precio de esclavo. Él vino a ser esclavo por nosotros, pero sabiendo de que nos iba a ser libre de esa esclavitud. La adoración, Marcos 14:7, es más importante que la obra social, ¿se acuerdan? Si cumplimos con la primera, la segunda viene automáticamente. Note la diferencia entre la actitud de Judas y los demás discípulos, preocupado por lo material, y María con abundante generosidad y amor por el Señor. No había nada demasiado bueno para el Señor. María recibió la aprobación del Señor por su acto de amor. Él dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, se contará lo que ha hecho. Solo adoró a Jesús, dando la cosa más preciosa que tenía, buscando glorificarlo solo a él. Ella no buscó la gloria de los hombres, sin embargo Jesús la hizo famosa por todas las generaciones. Qué bueno es saber cuando nosotros vamos a Jesús con la única intención de adorarle. Qué bueno es que saber de que nosotros tenemos ese tiempo de adoración con el Señor, que es lo que nosotros no debemos dejar perturbar en nuestras vidas. Pueden venir muchos problemas, pueden sobrepasarnos un montón de actitudes que no podemos ni siquiera cómo sobrellevar en nuestras vidas. Pero lo que no debe faltar a nosotros es la adoración sincera a Dios. Es el saber de que nosotros debemos comunicarnos con nuestro Señor. No hay manera en que usted pueda llegar a decir, no preciso de eso. Y esa adoración es la que nos hace diferente y esa adoración es la que nos hace avanzar aún cuando todo el mundo cree que esto se termina. Nosotros seguimos avanzando, hermano querido. No sabemos cuándo viene. Si bien dice que sabremos diferenciar la época en la que viene, si viene nos va a encontrar avanzando. Nos va a encontrar adorando. Nos va a encontrar preguntándole a Él cómo debemos de seguir. Nos va a encontrar reconociéndolo a Él siempre mayor que nosotros y que sí necesitamos de Él siempre. Esa es la adoración sincera. Eso es lo que el Señor siempre dice para que se acuerde de nosotros. Y ella fue la primera en decir y en mostrar cómo se debe adorar a nuestro Señor Jesucristo. Domingo, la entrada triunfal. Vamos a ver Mateo 21, por favor. Del 1 al 11 creo que está, espéreme. Sí, del 1 al 11. Mateo 21 del 1 al 11, por favor, ¿lo tiene? Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en un monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desátelo a los 2 animales y tráiganmelo.
Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita, entonces le permitirá llevárselo de inmediato. Esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado. Llevaron a la burra y su crío y pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y todos los que lo rodeaban gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Primer detalle, Hosana, Dios salva hoy. Proclamaban esta palabra que en realidad estaba preparada para el Mesías, pero el problema era que las personas no conocían, a ver, quién era el Mesías a causa de que ellos no querían saber. Conocían la palabra exacta, Hosana, ¿sí? Salva hoy en las alturas, pero el problema era que los que debían de enseñarle quién era el Mesías no lo hicieron. Por eso simplemente ellos creyeron al final que era un gran profeta. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, lo que habían proclamado era lo perfecto. Hosana en las alturas, Dios salva hoy. Pero quién era que en reconocimiento a quien se lo decía estaba errado. Porque no era un profeta, sino era el Mesías. Entonces, la gente debería de haber sido enseñada para saber que si decía Hosana, si ponía palmeras y si tiraba sus mantos, estaba reconociendo al Mesías, no solamente a un profeta. Por eso es que ese reconocimiento no valió, porque las personas no sabían de corazón a quién le estaban diciendo Hosana. Y los responsables eran justamente fariseos, escribas, saduceos y todos los que tenían que llevar adelante el entendimiento del pueblo. Como se hacía antes, que antes leían el sábado en un púlpito alto la ley de Dios y todos los sacerdotes y escribas estaban abajo dándole un entendimiento para el pueblo, y aunque llovía, dice la palabra, no se movían ni grandes ni chicos, porque tenían que terminar de escuchar cómo le estaba discerniendo la ley todos los que estaban abajo, que eran los sacerdotes y los escribas. Como no se hacía ahora, no tenían entendimiento de quién venía. La palabra dicha era justa, hosana a Dios en las alturas, salva hoy, y él venía a eso, pero no sabía a quién se lo decía, porque la gente creía que era un profeta. Y es ahí donde fue que le erraron justamente en esta entrada triunfal, pero no el Señor, porque le dio lo prometido. Dice así: hasta ahora Jesús nunca había dicho en público que él era el Mesías, pero ahora declara abiertamente que es el Rey prometido, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 y citada en Mateo 21:5. Decía la hija de Sión: he aquí viene tu rey, viene manso, montado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y acá vamos a ver dos palabras que son fundamentales para el entendimiento de esta profecía. Una de las palabras es manso. No era que él era manso y que venía simplemente con una mansedumbre que entendemos ahora. Dice praus en griego. Una humildad considerada, no pretenciosa, gentil, suave, mansa. Dice, los de la secta de los celotes buscaban un Mesías guerrero, quien usaría la fuerza. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar, el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Mansedumbre no es debilidad, sino es poder bajo un perfecto control. Él vino manso, con todo el control de lo que sabía que iba a hacer. Él no vino manso como alguien miedoso,
sino vino manso como alguien sabio en lo que va a hacer. ¿Y quién era él? Dice, si Jesús hubiera entrado montado sobre un caballo, hubiera significado que su entrada a la ciudad era para conquistarla, como acostumbraban los reyes de aquel entonces. Al entrar en un pollino, demostraba que venía a traer paz, no una victoria militar. La próxima vez que venga, el Señor será con un caballo blanco, como conquistador, para hacer guerra contra los enemigos de Dios. Vendrá a reinar, pero esta vez entró en Jerusalén como el rey de paz, manso y humilde, dispuesto a morir por su pueblo. Miren la diferencia de lo que esperaban. Claro, las personas ni siquiera se dieron cuenta. Decían las palabras obviamente justas, Hosana al rey de las alturas, pero no reconocían ni siquiera quién era porque dijo un profeta, ni tampoco se preguntaron por qué entró con un pollino, por qué no entró con un caballo. Si él es el Mesías, si lo hubiesen reconocido Mesías, lo hubiesen dicho, tendría que haber entrado con un gran caballo, como hace todos los reyes con los conquistadores, no en un pollino. Por eso acuérdense que la mayoría de los profetas, cuando Dios les decía que vaya, siempre iban sobre un pollino, demostraban de que iban con la paz del Señor. Enarbolaban su pollino, enarbolaban su asno, porque no iba ninguno como conquistador. Cada vez que iba un profeta de Dios, iba justamente a decir lo que Dios decía. Nunca dejaban de que él sobrepase la autoridad de quien los mandó. Ahí entendemos nosotros de que por eso los escribas venían hacia, no, esta gente está diciendo algo que no corresponde. Acá hay algo que no es como nosotros esperamos. Si bien no le enseñamos, pero nosotros sabemos cómo debe de venir. Aunque no lo sabían, ¿no? Pero ellos lo esperaban de la manera en que ellos creían que iba a venir. No puede venir un salvador en un pollino, en un animal de carga. No puede venir ahora a traer paz. No necesitamos paz. Necesitamos que Él nos saque el yugo de la esclavitud de los romanos, que nos saque ahora lo que nos pudieron helenizar. Y es ahí donde empezaba esta confusión, pero Él siempre venía cumpliendo todas las profecías. Mire, Lucas 19:31, lea, simplemente esa partecita, Lucas 19:31. Si alguno les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan el Señor lo necesita. Bien, ese Señor los necesita, que ustedes tienen ahí, dice, probablemente salió desde Betania y cuando vino al Bafé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos a traer un asna y un burrito. Por primera vez usa el título de Señor. Y acá está lo que yo quiero decirle. Curios es la palabra en griego, término usado en la versión griega de la Septuaginta para traducir el nombre de Jehová. Por eso es que le hicieron mucho caso y nadie se quejó cuando sacó eso. Porque la traducción original dice, si alguien les pregunta qué hacen, dígale que Jehová lo necesita. Ese Señor, la palabra es curios, y se usó en ese léxico, justamente en el griego koiné, para poder nombrar el nombre de Dios. Así es que como dice, porque Dios lo necesita. Ya Él empezó a decirle a sus discípulos, a darle autorización para que dieran a conocer también su nombre. Porque Dios lo necesita. Es por eso que nadie se quejó. Por eso es que le dieron el pollino y por eso que le dieron ese animal. Curios es la palabra que dice ahí. Pusieron sus mantos en el burrito, sobre los cuales se sentó Jesús. Una multitud muy numerosa le siguió, tendiendo sus mantos en el camino. También cortaron ramas de los árboles y la esparcían en el camino. Aclamaban Hosana al Hijo de David, título mesiánico. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esto fue en cumplimiento de Salmo 118:26. Hosana significa salva ahora. La gente quería que Jesús les salvara del yugo de los romanos. Toda la ciudad se conmovió y la gente reconoció a Jesús como profeta, pero no como el Hijo de Dios. Qué tristeza, ¿no? Para el Señor. Qué tristeza para el Señor Jesús, porque Él sabía lo que iba a hacer por toda la humanidad.
Él sabía que venía a ser por los hombres. Y cuando escuchó Hosana, quizás se habrá puesto contento, ¿no? Pero cuando él sabía lo que había en los corazones del hombre, habrán dicho, este Hosana no sirve porque no entendieron. Este Hosana no sirve porque no comprendieron quién soy. Este Hosana no sirve porque solamente lo hacen para ver si yo puedo sacarlos de lo mal que la están pasando ahora, sin importarle el futuro de las almas. Jesús me sanó. ¿Quiere que se lo haga gráfico ahora? Jesús me sanó, pero yo sigo a la Virgen María. Jesús me sanó en la campaña, pero yo no voy a la iglesia porque no necesito que los hombres me prediquen. Jesús me sanó cuando yo le pedí y fui, que estaba el pastor aquel que me oró y me sanó, pero yo no fui más, porque en esa iglesia no es como yo quiero. Ese Hosana que muchas veces nosotros queremos reclamar, pero que no es verdadero porque no reconocemos realmente quién nos sanó, realmente quién nos salvó ahora, realmente quién hizo la obra, realmente quién tuvo misericordia. No, simplemente creemos, sí, un tal Jesús, sí, un tal evangelista, sí, un tal campaña, sí, un tal grande, sí, un tal pastor. Por eso es que muchas veces ese Hosana nos sirve. Esa entrada triunfal que tiene Jesús a nuestras vidas o a la vida de un montón, que simplemente no sirve porque no se reconoce. Sí sos sano, pero no seguís a Jesús, no amás a Jesús, no reconoces a Jesús y por sobre todas las cosas no predicás a Jesús, sino simplemente lo que vos necesitas. Y eso es, hermano querido, lo que pasa en un montón de lugares. Cuando no reconocemos realmente quién nos salvó. Cuando podemos tender ropa y tender palmas delante de Él, pero no nuestros corazones. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuando le dijo, déjala, si esta cosa buena ha hecho, me ha preparado para mi sepultura. Déjala, si estas cosas buenas ha hecho, porque ella se dio cuenta quién era. Qué bueno cuando nosotros hacemos esas cosas, hermano querido, porque al comprender la Escritura, nosotros mismos sabemos a quién anunciamos. No simplemente por un hecho que vino a nuestras vidas, sino por el conocimiento de Dios en nuestros corazones, que es muy distinto. Día lunes, Jesús purifica el templo. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palmas. Les dijo las escrituras, declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han hecho, lo han convertido en una cueva de ladrones. Gloria a Dios. Entró Jesús en el templo de Dios y por segunda vez echó fuera a todos los que vendían y compraban allí. Él estaba mostrando su soberanía sobre la casa de Dios. Empezó su ministerio limpiando el templo y lo terminó de la misma forma. Era celoso de la casa de su padre. Los sacerdotes saduceos de aquel entonces cobraban precios exorbitantes por los corderos aprobados para el sacrificio de la Pascua. Si la gente traía su propio cordero, corrían el riesgo de que los sacerdotes no lo aprobaran por algún supuesto defecto, porque querían venderle los corderos aprobados hasta 20 veces más el precio nominal. También hacían muchas ganancias cambiando el dinero de diferentes lugares a la moneda usada allí. Por eso Jesús se enojó y volcó las mesas. Ellos ya tenían los corderos aprobados. Los corderos aprobados eran los que ellos decían. Y si la gente traía algún cordero, algún defecto le iban a encontrar y decir no sirve. Entonces tenías que comprar sí o sí uno de ahí que valía 20 veces más. Y la ganancia obviamente sabemos para quién iba. Pero a mí me pegó en el corazón esta palabra, hermanos queridos. Ellos tenían los corderos aprobados. La gente no podía venir con un cordero aprobado. Ellos ya tenían sus corderos aprobados. Y mi hermano querido, yo sé que usted es un viejo andador del camino de Dios, pero muchas veces debemos tener cuidado en nosotros no tener los corderos aprobados, sino dejar que Dios traiga los corderos que Él aprueba.
¿Sabés cuántos pastores se defraudaron por creer que tenían los corderos aprobados? Y después esos corderos fueron más cabritos que un montón que están afuera. Por eso es bueno de que Dios marque cuando Él aprueba cada uno de sus corderos. Y dije, qué lindo que es el Señor, cómo nos enseña todos los días, ¿no? Ojo con tener los corderos aprobados en el templo y no permitir que vengan, que Dios los trate en otro lado. Mucho menos buscarle algún defecto que no lo tiene. Jesús vuelve a sanar a los ciegos y los cojos allí en el templo, y los muchachos le aclaman, cumpliendo la profecía de Salmos 8:2. Vamos a ver Mateo 21, 14 al 17, por favor, ahí donde estábamos. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños de ese templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oye lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Gloria a Dios. Dice, cumpliendo la profecía de Salmos 8:2, citado aquí, de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Después de esto volvió Jesús y su discípulo a Betania, donde estaban hospedados aproximadamente 2 kilómetros de Jerusalén. Dice, la maldición de la higuera estéril, Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana, cuando Jesús regresó a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higo, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esas y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar, y eso sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tuvieran fe, lo recibirán. Gloria a Dios. Dos cosas que vemos acá. Una de las principales, ¿qué clase de fe habla el Señor? ¿Sí? Porque todavía no estaba lo que dijo el autor y consumador de la fe, era Él. Pero tenía que explicarle la fe a sus discípulos. Dice, este es el único milagro negativo que se encuentra en los evangelios, porque Jesús maldijo la higuera, porque no tenía fruto. Y Jesús quería enseñar una lección con esto. El milagro no tenía un significado parabólico. La higuera representaba a Israel espiritualmente estéril, que no aprovechó la oportunidad de arrepentirse y recibir al Mesías. Como consecuencia será juzgada y destruida. ¿Recuerdan la parábola de la higuera estéril en Lucas 13, del 6 al 9? El Señor dejó 3 años para ver si daba fruto y después la cortó. Justo el Mesías había estado enseñando y sanando, liberando y predicando el evangelio del reino por 3 años. Israel incrédulo no presenta advertencia. Cualquier institución cristiana que no dé fruto debido se secará y dejará de existir tarde o temprano. Entonces, esta parábola de la higuera, esta reacción de la higuera o este milagro de la higuera negativo era para enseñarle a sus discípulos que ese pueblo que no le estaba aceptando no iba a quedar simplemente así, que iba a tener sus consecuencias. Pero me gusta lo que le dice el Señor. También el episodio nos enseña el poder de la fe. Le dijo, tened fe en Dios. También les dio la increíble promesa en el versículo 24. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Y sabe cuál es la enseñanza acá? No se puede creer si no se pide. Y ahora vamos a ver exactamente qué significa, que el otro día estuve hablando yo sobre esta fe pistis. Pero lo principal es, no se puede creer si no se pide. Y es lo primero que nosotros debemos aprender como hijos de Dios, como cristianos. Parecería algo que es lógico, ¿no? ¿Cómo voy a decirle yo a Dios que le creo si no le pido? Pero muchas veces el problema está en que nosotros para poder creer tenemos que pedir. Y el problema no está en el creer, sino en el pedir. ¿Se acuerda usted cuando dice pedí, pedís mal? Pedí para gastar en vuestros propios deleites.
Entonces el problema no está en el creer, sino el problema está en el pedir. Cuando usted pide correctamente, entonces sí va a poder creer correctamente. Y eso va a definir su fe. Y fe significa pistis, y eso es lo que yo quiero que veamos ahora, que está en Marcos 11:22, que es lo mismo, obviamente. Convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad y persuasión. En el marco del Nuevo Testamento, pistis es el principio divinamente implantado de confianza interior, seguridad y dependencia de Dios y de todo lo que Él dice. La palabra algunas veces indica el objeto o el contenido de la creencia de esa fe. ¿Sí? Acá habla como ejemplo de Hechos capítulo 6, versículo 7. Fíjese lo que dice, por favor. Hechos capítulo 6, versículo 7. Para que definamos bien lo que es la fe, pistis, sobre nuestras vidas. Y Dios. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. A ver, una fe marcada de esta manera, pistis, una fe con el saber de que nosotros somos primeramente con confianza, creencia, dependencia, integridad y persuasión, es lo que llama la palabra de Dios pistis. Es esa fe que se tiene que dar parte de algo. No se puede simplemente tener una fe desde el lado de afuera. Pistis significa fe porque hay algo en nuestro corazón que asevera que esa fe es cierta. A ver, las personas pueden tener esperanza, pero la esperanza no tiene nada que ver con la fe. Las personas pueden tener sueños, pero no tiene nada que ver con la fe. Cuando usted tiene fe en Dios, lo que está marcando es que primeramente algo lo puso en su corazón. Y entonces, como está en su corazón, usted puede aseverarlo. Eso es pisti, eso es fe. Como diciéndole, si ustedes están seguros en su corazón que están con el Mesías, que el Mesías es el Hijo de Dios, y que ustedes obedecen y ahora le piden directamente al Padre por mí, las cosas que ustedes piden se les serán hechas porque la hacen con la seguridad de que creen en todo lo que yo les dije. Mire qué largo y qué cortito a la vez. Esa es la fe con la que le pedía al Señor que crean a sus discípulos, diciéndole, cuando ustedes piden, es la única manera en la cual van a creer, pero van a creer porque primeramente yo les dije que ustedes puedan pedir. Si lo hacen de esa manera, ustedes van a saber lo que piden y la fe se los va a dar. Ahora, podríamos estar pensando nosotros, ¿cuántas veces por día le pedimos algo al Señor? Ahora, una cosa, usted cuando pide por una persona, ¿es lo mismo que cuando pide por usted? Muchas veces nosotros vemos que nuestros hermanos tienen una dificultad y ponen, pido oración por tal persona o por tal causa. Cuando usted ora por eso, ¿es lo mismo que si usted orase por algo o esa situación le esté pasando a usted? Ahora usted me dirá, no, no es lo mismo, no es el mismo tenor, ¿no? No es lo mismo que yo esté pidiéndole, Señor, mira a mi hermano que está pasando por una situación tanto, mira, Señor, tené misericordia, porque sé que es un guerrero de Dios, porque sé que si está hablando de ti no es lo mismo que si, Señor, te pido por mi familiar, te pido por mi persona, te pido por mi cuerpo, estoy sintiendo el dolor. Ahora, lo que le está diciendo Jesús, ustedes tienen que pedir de la misma forma en el sentir. Cualquier cosa que ustedes pidan de la misma forma en el sentir, creyéndome a mí y que su corazón se los diga, yo se los voy a dar. Eso significa pistis. Por eso él le decía de esa manera, mire que si ustedes también piden, van a poder hacer esas cosas y mucho más, no simplemente secar una higuera, no tiene ninguna razón de pedir, usted anda por la calle ahora pidiendo que la higuera se seque, no. La cuestión era, mire que ustedes tienen una fe puesta en su corazón que es totalmente distinta a las que las personas comúnmente tienen.
Entonces, usted no tiene que pedir conforme a lo que las demás personas pidan, sino conforme a lo que Dios pone en su corazón. Sea reverente delante de Dios, no sea comprometido con las personas, sea reverente delante de Dios. Y eso va a hacer que usted sea más sincero delante del Señor. Amén. Martes, una delegación del Sanedrín llegó a donde estaba Jesús enseñando en el templo para desafiarle con la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dice. Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Se acuerda? Le dijo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron con los principales sacerdotes y ancianos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, dijo Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto uno con otros. Si decimos que venía del cielo, nos preguntarán por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces, finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Respondieron que no sabían, por temor a la gente que creía que Juan era un profeta. Entonces Jesús tampoco le respondió a su pregunta. Después le relató 3 parábolas que sirvieron como espejo en el cual los adversarios pudieron ver reflejada su propia naturaleza. ¿Cómo le contestó el Señor? Le dijo: yo no sé con qué autoridad, pero les voy a decir 3 parábolas que quizás le digan a ustedes cómo son. Y le dijo la parábola de los 2 hijos, ¿se acuerdan? Que el padre le pidió a sus 2 hijos que trabajaran en su viña. Uno dijo que no quería ir, pero después arrepentido fue. El otro dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? Dice: los publicanos y rameras van delante de ellos al reino de Dios porque creyeron y se arrepintieron. En cambio, los líderes de los judíos no se arrepintieron ni creyeron en Jesús. Ya le empezaba a decir algo a ellos directamente. No era tiempo de andar jugando, sino era tiempo de decirle: yo los amo y necesito que se vuelvan y crean en mí. Por eso es casi un insulto lo que le dice, que los publicanos y las rameras iban a ser salvos antes que ellos, que en realidad ellos trataban a los gentiles de esa manera. La segunda, los labradores homicidas. Dice, ¿se acuerda que tenía una viña un señor que mandó también a cuidarla, que muchos lo mataron y hasta lo último mandó a su hijo y también lo mataron? La viña simboliza a la nación de Israel. El dueño es Dios. Note su esmero para hacer que produzca fruto. El fruto es la justicia y la rectitud. Los viñadores son los dirigentes religiosos que persiguen a los profetas y matan al hijo. Cristo es el hijo que termina matando. El castigo probablemente la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. El privilegio de ser pueblo de Dios pasa de Israel a los gentiles que producían frutos. Y dice, la fiesta y las bodas, el tercero. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Vamos, amor. Jesús también le contó otra parábola y dijo: el reino de los cielos también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros y los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de honor.
Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieran encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a los asistentes, átenlo de pie y mano y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Gloria a Dios. La fiesta de la boda representa el reino de Dios. La parábola sigue la costumbre oriental de mandar 2 veces las invitaciones. Los invitados son la nación de Israel. Los profetas hicieron la primera invitación. Juan el Bautista hizo la segunda invitación. El rey, Dios, castigó a los malvados con un ejército, los romanos, y quemó su ciudad en el año 70 después de Cristo. Los que hallaron por el camino son los gentiles. El vestido de boda es la vestidura de salvación que Dios da a los que creen en Jesús. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son los que escuchan el llamado del Señor. Mire, 3 parábolas que le dio a ellos como para que no se quede sin respuesta al principio. Porque ellos le preguntaron, ¿con qué autoridad dice esto? Y el Señor, si no bien no le respondió, porque le preguntó sobre Juan, le dio 3 parábolas que en realidad eran más ciertas que parábola, porque justamente reflejaban todos los hechos que venían haciendo ellos y que ellos mismos estaban desechando la salvación. Por eso es que se determinaban justamente a matarlo, porque le estaba diciendo el por qué ellos no estaban siendo salvos. Y ahora no había manera de doblez ni había manera de decir que no fueron advertidos. Jesús les empezaba a decir directamente a ellos que entendían por qué no eran salvos, por qué iban a estar fuera de la salvación, por qué en el primer llamado ellos no hicieron caso. Dice que 4 preguntas ahora le hicieron. Primera pregunta hecha por los fariseos. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? ¿Se acuerda usted? Dice, la respuesta de Jesús, da a César lo que es del César y a Dios lo que es a Dios. Pagas tus impuestos, pero cumple también con Dios. Ahora, hay algo que nosotros debemos comprender, que el otro día yo estaba meditando justamente en esta palabra. Porque dice, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros en nuestras vidas, sin darnos cuenta, no le damos a Dios lo que es de Dios y sí se lo dejamos al César? Una de las cosas en la cual nosotros renegamos mucho es cuando nuestros hijos van al colegio y aprenden cosas que son del mundo. Pero en el mundo está César y nuestros hijos son de Dios. Y muchas veces los dejamos con lo de César, pero no le damos los de Dios. Por eso es que después nosotros nos quejamos como muchas veces vienen más mundanos cada día. Pero en realidad estamos dejando que el César es el que eduque a nuestros hijos sin ponerle más de Dios que del César. Entonces, cuando Dios habla, no habla solamente de lo monetario, sino habla de todo lo que pertenece a Dios. Y nosotros hemos dicho que nuestra vida pertenece a Dios. Y con nuestra vida, todo lo de nuestro hogar pertenece a Dios. Entonces, primeramente, todo nuestro hogar tiene que ser dado a Dios. Segunda pregunta, hecha por los saduceos. La mujer que se casase 7 veces, ¿de quién será ella mujer en el cielo? Dice, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Se acuerda usted de esto? Respuesta de Jesús. En la resurrección no hay casamiento, son como ángeles. ¿Ustedes no entendían cómo es el reino de los cielos? ¿Se acuerdan de esto, no? Cuando vienen los saduceos y le dicen, Señor, entre lo de nuestro pueblo hubo una mujer que se casó con uno de nosotros, pero no llegó a consumar el matrimonio y se volvió a casar, dice, así 7 veces, pero con ninguno llegó a hacer el matrimonio. En la resurrección, le preguntan los saduceos, ¿esposa de quién será? Y
Lo malo que había acá, mis hermanos queridos, que ellos le estaban preguntando sobre la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los sumos sacerdotes eran saduceos, no creían en la resurrección. ¿Por qué le preguntaban entonces algo que no creían? ¿Se acuerda que ellos no creían en otro escrito que no sea la ley, el Pentateuco? ¿Sí? Entonces, no creían en otro. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron entonces ellos esto? ¿A dónde está escrito que entre el pueblo de Israel una mujer se casó 7 veces con ellos, con los hombres? Está en un libro apócrifo, está en el libro de Tobías. Y en el libro de Tobías, justamente, el papá de Tobías, Tobí, es el que narra esto. Y habla de que a él lo mandó a cobrar una deuda porque Tobí, el padre de Tobías, quedó ciego. Entonces lo manda a cobrar una deuda. Y cuando se va a cobrar esa deuda, lo acompaña un ángel. En el medio del camino, el ángel dice que agarra un pez antes de comérselo, que se guarde un poco del hígado. Cuando llegaron a buscar la deuda, le dieron la deuda, pero justamente en esa casa había una mujer en el cual era media pariente de Tobías y le dijo de que si quería podía casarse con ella. Pero lo que no habían advertido, que ya eran 7 los hombres que habían pasado por ahí y cada vez que iban a consumar el matrimonio, un demonio mataba al hombre que se llamaba Asmodeo. Entonces este habla con el ángel y el ángel le dice, ve y llégate a ella. Pero antes de consumar el matrimonio, quema un poco del hígado del pescado que agarramos en el camino y el demonio Asmodeo se irá. Así llega, así se va el demonio, se casa con esa señora y tiene hijos. Porque al final del libro de Tobías, Tobías el padre lo llama y dice, trae aquí tu hijo, tus hijos, y lo bendice. O sea, Jesús conocía todo eso, entonces sabía que le estaban preguntando sobre un libro que ellos no creían, que estaban mintiendo porque al final sí tuvo un esposo que era Tobías y encima ellos no creían en la resurrección. Por eso él le vuelve a decir y le dice, bueno, yo les voy a responder a ustedes con el Pentateuco. Le dice, ¿no saben ustedes la ley? ¿No saben ustedes que serán como ángeles? ¿No saben ustedes que sí hay? Entonces, por eso que vienen estas respuestas en las cuales nosotros a veces las pasamos de largo por no conocer o no leer justamente un poquito de historia. Por eso es que estas respuestas venían exactamente a ellos, que venían con una pregunta que no correspondía. Tercera pregunta, hecho por los fariseos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos disputaban esto. Respuesta de Jesús. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo y habrás cumplido la ley. ¿Sabe qué le sacó a ellos, no? Los 620 preceptos que ponían de más a la ley. Por eso le sacó toda la voluntad de hombre, porque le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él le dice, mire muchacho, todas esas cosas que ustedes le hacen llevar a los hombres, esa carga pesada que ustedes ni con un dedo la llevan, no sirve de nada. Porque si ustedes aman a Dios con todo su corazón, su mente y su alma, que en el Nuevo Testamento está mente, en el Antiguo no está mente, dice, y ustedes aman a su prójimo como a sí mismo, así cumplirán toda la ley. Ninguno se animó a decirle, pero ¿y Señor Jesús y todos los demás preceptos? Porque ellos sabían que eso estaba mal. Que lo más interesante de todo era amar a Dios y al prójimo. Por eso no había otra manera de responderle al Señor. Cuarta pregunta, hecha esta vez por Jesús a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dice. ¿Se acuerdan? Y le respondieron de David. Y él les dice otra pregunta. Dice, ¿cómo David puede llamar Señor entonces a su Señor? Si David es el padre del Mesías, ¿cómo entonces puede decirle, pues David le llama Señor? ¿Cómo es si es su hijo? Salmo 110:1. ¿Cómo le puede llamar, dijo mi Señor a mi Señor? Si él era el hijo. Y qué bueno cuando le responden así, qué bueno cuando no pueden decirle, porque si lo hubiesen respondido, se hubiese terminado ahí el problema. Pero no lo reconocieron. Por eso es que el problema para ellos siguió.
porque no reconocieron a Jesús como el Mesías. Qué bueno que es esto. 8 ayes hay ahora, 8 juicios. Dice, aparte de las 8 veces que Cristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, en Mateo capítulo 23, ¿se acuerda usted, no? Que se mete con los escribas y los fariseos. Se encuentra 8 motivos que explican por qué Jesús condenó a los líderes religiosos. No pusieron en práctica lo que predicaban, Mateo 23, 1 al 4. Hacían todo para ser vistos por otros y recibir aplausos, 23, 5 al 12. Cerraron la puerta al reino de los cielos a la gente. Sedujeron a otros para seguir sus malos caminos. Amaban al dinero más que a Dios. Ponían énfasis sobre las reglas pequeñas, pero ignoraban los principios enormes. ¿Sabe cuándo es esto? Cuando le decían fariseos hipócritas, ustedes que diezman, aumentan el eneldo y el comino y se olvidan de la justicia, el amor y la fe. O sea, eran puntillosos en esto y no lo más grande que necesitaba Dios. No sean tan puntillosos en esto, que no era, porque no estaba dentro de los diezmos las hortalizas. Entonces, no sean tan puntillosos en esto, pero sí en lo más grande. Por eso dije, dejen las hortalizas y yo no las puse para diezmar. No van a ser más grandes por hacer eso, pero sí si creen en la justicia, sí si creen en el amor, en la fe, ahí sí van a ser grandes en el reino de Dios. Limpian el exterior de la taza, pero dejan el interior sucio. Persiguen a los justos como a Caín persiguió a Abel. Aunque pareciera Jesús muy duro en sus palabras contra los líderes religiosos, por dentro estaba llorando. El amor de Dios estaba mezclado con sus palabras duras. Note su lamento sobre Jerusalén y su dolor por la gente, Mateo 23, 37. Tal vez habló estas palabras tan duras en este momento para forzar a los líderes religiosos a actuar, porque era el tiempo para que él muriera. Acuérdese que Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros. Nadie la quitó a la fuerza, ni podía hacer nada hasta que fuera el tiempo señalado por Dios. Él estaba diciendo, este tiempo está señalado por mi Padre, no lo desprecien. Este tiempo fue hecho y previsto por mi Padre para que ustedes sean salvos. Yo no sé si todos los días el Señor no nos dice lo mismo. Yo no sé si el Señor nos viene reiterando siempre, este tiempo es el tiempo en el cual los hombres pueden ser salvos. Este tiempo hay que aprovecharlo porque va a venir un tiempo en el cual no hay más oportunidad de salvación. ¿Qué le dice a usted cuando Dios le dice esas cosas? ¿Qué lo lleva a moverse a usted cuando Dios le repite eso? Este es el tiempo de salvación a los hombres. Miércoles. Profecía del futuro. ¿Se acuerda usted? Mateo 24. Vamos a pasarlo rápidamente. Puesto que Mateo 24 y sus pasajes paralelos en Marco y Lucas contienen profecía acerca de 2 sucesos diferentes, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida del Señor, ha sido uno de los capítulos más difíciles de interpretar. A veces un suceso está casi enlazado con el otro y es difícil distinguir de cuál está hablando Jesús. A veces las mismas profecías tienen doble cumplimiento también. Debido a todo esto y por falta del tiempo en este curso, para escudriñar profundamente las Escrituras acerca de los últimos tiempos, nos limitaremos a dedicar más en este estudio a descubrir las verdades prácticas, las advertencias y mandatos del Señor y sus palabras de aliento en cuanto al futuro en Mateo capítulo 24. Estos discursos se hizo en contestación a las 2 preguntas de los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? Estas son las mismas preguntas que los cristianos a través de los siglos han hecho. Recordemos lo que Jesús dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 7, cuando preguntaron si iba a restaurar el reino a Israel. No os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cristo no siempre satisface la curiosidad humana en cuanto a todos los sucesos del futuro y la cronología exacta de los hechos, pero sí nos manda a estar ocupados en su obra hasta que Él venga. Hay muchas de las cosas, ¿se acuerda usted? Las cosas secretas son de Dios, más las reveladas son para sus hijos para siempre. Y eso es lo bueno, que Dios revela cosas a cada uno de sus hijos y por eso tenemos que amarnos unos a los otros.
Quiero pasar al día jueves, hermanos queridos. Día jueves, la última cena. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 17 al 30. ¿Lo encontraron? El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad le dijo: verán a un cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12, mientras comía les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Entonces, muy afligidos, preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús respondió: uno de ustedes acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que me traiciona. Para ese hombre será mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Señor? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos y le dio a sus discípulos y les dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino del Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Gloria a Dios. En los tiempos de Jesús, los judíos unían el jueves de la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, que era de 7 días. Por eso a veces llamada la fiesta de los 8 días, la fiesta de las Pascuas, y otras veces lo llamaban la fiesta de los panes sin levadura. Lucas nos dice que el Señor mandó a Pedro y a Juan a preparar las Pascuas para comerlas todos juntos. Venían a un hombre al entrar en la ciudad llevando un cántaro de agua, que normalmente es el trabajo de las mujeres, y él le mostrará un aposento alto ya dispuesto. Fueron allí, encontraron todo como Jesús le había mostrado, mostrando una vez más la soberanía y la omnisciencia, ¿sí? Durante la última cena Jesús realizó varias cosas: el lavamiento de los pies a los discípulos, San Juan capítulo 13, el anuncio de su traición, anuncio de su muerte al día siguiente, Salmos 22, Isaías 53, instituyó la cena del Señor. Ahora les voy a explicar un poco. Vamos a ver una observación en cuanto a la institución que hizo el Señor de esta solemne ocasión, la cena del Señor. ¿Qué significa? Era un símbolo del nuevo pacto de nuestra liberación de la esclavitud del pecado, en lugar de la esclavitud de Egipto. Celebramos la unión de los creyentes con Cristo y entre sí. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. Él es nuestro alimento espiritual, el pan de vida. A ver, hermanos queridos, creo que a todos queda claro lo que significa la cena del Señor y por qué el Señor justamente hizo estas cosas. Si usted lee Lucas capítulo 22, versículo 7, empieza a decirle donde dice que era el tiempo de las Pascuas, donde era necesario matar el cordero. Así comienza esto y empieza a relatar cómo él preparó las Pascuas, diciéndole a 2 de sus discípulos que vayan a la salida justamente de esa ciudad y que verían a un hombre con un cántaro de agua y que le sigan a la casa donde entraba ese hombre. Y es cierto, lo raro que el agua la llevaban siempre las mujeres, por eso le era muy fácil a ellos identificar al único hombre que iba con un cántaro de agua. Pero le dice: decirle al dueño de esa casa que dice el maestro dónde comerá las Pascuas con nosotros. Entonces empieza a dar autoridad a las personas como para que pueda él terminar de cumplir
todo lo que debía dejar atrás para instituir lo nuevo. Quiere decir que ellos comieron un cordero como lo determinaba Éxodo capítulo 12, versículo 14, en el cual decía de que esto lo tenían que hacer perpetuamente porque era la Pascua de Jehová. Pero también le dice algo, mire, vamos a Éxodo capítulo 12, un cachito, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 26, que muy pocas veces nosotros lo leemos. Si quiere le leo el 14 primero para que usted sepa. Éxodo capítulo 12. Ahora lo leo yo. Éxodo capítulo 12, versículo 14, si usted quiere para que entienda bien y lo pueda buscar después usted lo marque. Dice así: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí está la ordenanza, pero yo quiero que entendamos algo. 7 días comeréis, después le dice los panes sin levadura, por eso le dicen la fiesta de los 8 días. Pero mira el versículo 26, que es el que quiero que preste atención, hermano querido. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Qué le debía responder ellos a los hijos cuando le preguntaran qué es este rito? No le debían de decir no, porque el Señor Jesús va a resucitar, para nada. Dice, le dirán cuando nuestros padres en Egipto, Dios hizo un milagro y por la sangre de ese cordero pasó el ángel de la muerte, y donde estaba la sangre en el dintel de la puerta no hubo mortandad. Por eso él cumplió la ley, porque dice, en el día en que era necesario matar el cordero, él lo mató al cordero. Él comió las Pascuas con sus discípulos. Él cumplió justamente lo que había pasado para recordar lo que hicieron en Egipto. Pero una vez terminado eso, él instituyó lo que ahora iba a ser este nuevo pacto, el recordatorio de lo nuevo, el recordatorio de las glorias venideras, el recordatorio de por qué él iba a venir. Entonces, la Pascua, como dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, ya fue sacrificada. Ya está. Cristo fue nuestra Pascua y ya fue sacrificada. Por ende, nosotros ahora lo recordamos al Señor con la cena del Señor, no con las Pascuas. Porque eso era un recordatorio de cuando ellos lo sacó de la opresión de Egipto. La cena del Señor es recordarlo al Señor Jesús cuando nos libró de nuestros pecados, para hacernos hermanos. Porque en la cruz del Calvario Él rompió la pared que era intermedia de los dos, hizo un solo pueblo. Entonces, Él instituyó. Lucas capítulo 22, versículos 18 y 19, dice, después de haber cenado, él tomó pan, lo partió y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Luego de haber cenado, tomó la copa, dando gracia, y dijo, tomad, bebed, este es mi sangre en el nuevo pacto, hace esto en memoria de mí. Y Primera de Corintios, Pablo dice, cada vez que comiera de este pan y bebiera de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nunca dijo la Pascua. Dijo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por eso, si nos examinásemos a nosotros mismos, dice, ya no se trata de un rito exterior, sino se trata de una recordación interior del corazón. Ya no se trata de un cordero que se come, sino se trata de un memorial en el cual nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue en la cruz inmolado por nuestras vidas y para salvarnos de pecado. ¿Dónde está la Pascua entonces ahora?
Es la cena del Señor y no pone número. Por eso cada vez que comiera de este pan y bebiera de esta copa, no pone límite para cual nosotros podemos festejar la cena del Señor. Simplemente nos pide algo: discernir el cuerpo y la sangre, discernir el pan y la copa, que entendamos para qué lo hacemos. Por eso el Señor festejó las Pascuas, pero instituyó la cena del Señor. Por eso el Señor dice que después de que hubieron cenado, cantaron un himno, parte del Salmo 115 al 118, el Gelel, Era un cántico donde venía alegría, donde cantaban y entonaban las voces de los hombres, Salmo 115 al 118. Qué bueno es entonar ahora aquello que hizo el Señor Jesús por nuestras vidas. Y a veces que nosotros no hacemos de esa manera, no entonamos lo que el Señor hizo en nuestras vidas, simplemente justificamos. Por eso es tiempo de entonar, mi hermano querido. El Señor dice que nuestra Pascua es Jesucristo, la cual ya fue sacrificada por nosotros. Hasta acá llegamos ahora. Después salió el Señor, después fue entregado. Y una vez que fue entregado, y una vez que fue llevado, fue entregado con un beso, dice. El beso que dice ahí, da la escritura, es un beso o muy efusivo o varios besos en el mismo lugar. Después, cuando Pedro justamente lo anuncia, dice: no, Señor, nosotros te seguiremos y aún hasta la muerte te seguiremos. Y le dice el Señor Jesús: antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Y después nombra justamente las 3 veces que lo niega Pedro. Y en la última hasta maldice. Pero era porque lo reconocían, y el último que le reconoció era pariente de Malco, el que le había cortado la oreja. Por eso le dice: justamente vos fuiste el que le cortaste la oreja. Pero el Señor Jesús, en su amor, después le restaura otra vez el ministerio a Pedro. ¿Se acuerda cuándo? Pedro me ama, apacienta mis ovejas. Aunque muchas veces nosotros tenemos error, pero cuando vamos a los pies de Cristo te dice: me amás, seguí haciendo el trabajo que yo te di. Vos me querés, seguí aguantando lo que todavía no podés aguantar. Seguro que vos me amás. Y Señor, vos sabés si yo te amo. Entonces haz el trabajo que yo te mandé a hacer. Gloria sea al Señor si sabemos hacer estas cosas. Llegamos hasta el día jueves. Este día en el cual el Señor compartió lo más importante, la cena del Señor, en el cual el Señor fue entregado y pasó de la casa de Ana a Caifás, y le hicieron un juicio que no correspondía, porque los juicios no podían hacerse de noche y no podían hacerse en casas particulares, sino tenían que hacerse en la explanada del templo. Todo mal, todo no servía, todo ilegal, pero desde el cielo estaba permitido para que nosotros seamos salvos. Ahí quedamos, en la entrega del Señor. Y ya lo vamos a ver entonces al Señor después, que pasa a hacer lo máximo que Él vino a hacer, a poder morir por nosotros y a resucitar para darnos vida eterna. Mis hermanos queridos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor Padre. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque tú, Padre, has puesto tu vida por nosotros y has cumplido con las profecías, Señor. Padre, la gloria, y cumplirás aún con tus promesas para nuestras vidas y para los que vienen, Señor. Gracias, Padre, porque no te has olvidado de nada, Señor, Padre de la gloria, y tus promesas son ciertas, Señor, son en el sí y en el amén. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más, Señor, acercarnos a este gran tiempo, Señor, a este tiempo de gloria, Señor, en el cual algunos fueron testigos oculares, pero tu palabra, Señor, ha puesto de manifiesto: bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Pero nosotros hemos sabido, Señor, Padre de la gloria, que tú eres fiel, Señor, que en ti nosotros tenemos vida eterna y dependencia, Padre, para nuestro beneficio. Gracias, Señor, porque en este tiempo te clamamos misericordia, Señor, para que las almas puedan seguir viniendo a ti y para que puedan conocer esta hermosa semana, Señor, la cual trajo, Señor, liberación de nuestros pecados, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos una vez más. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo su familia, bendigo su entrar, su salir, bendigo su canasta, Señor, bendigo, Padre, todo el accionar que mis hermanos harán
en beneficio de la iglesia, Señor, encontrándonos, trabajando cuando tú vengas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en ayuno, en oración, ayúdanos en clamor, Señor, Padre, la gloria, que no se detenga, Padre celestial, Padre amado, la cosecha, Señor, que es para ti. Te damos gracias, los bendecimos, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden abrir sus micrófonos si algún